Buenas noches, amados y amadas del Señor. Deseo que tengan un lindo y espectacular día hoy. Y qué bonito es que el Señor nos permita nuevamente reunirnos a tener nuevamente una porción de su palabra. Estamos muy agradecidos con Él por el milagro, por el privilegio que nos da de poder compartir el glorioso mensaje que Él nos ha dejado en la palabra del Señor, en su palabra, en la Biblia. Como pueden ver, hoy no hemos podido tener alabanza, pues porque, como bien saben, aquí en el municipio ha incrementado los controles y todo, porque se han aumentado los casos por el virus y todos somos conscientes de que es bueno también acatar las normas de seguridad que nuestras autoridades nos están poniendo. Así que lo invito para que incline su rostro, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos permita tener hoy un disfrute en su bendita y gloriosa presencia y que podamos tener el corazón abierto para poder entender y comprender su hermosa y su gloriosa palabra. Vamos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros estamos muy agradecidos por tu bendita y gloriosa palabra, Señor, y por tu bendita y gloriosa misericordia, la que tú has derramado sobre cada uno de nuestros corazones. Hoy queremos pedirte, Señor, que derrames más de ti, de tu Santo Espíritu sobre nosotros y nos permitas disfrutar, amado Dios, de tu presencia. Bendice cada persona que está viendo en este momento, Padre de Gloria, está sintonizando, Señor, o está viendo este video, Señor, y te pido que traigas una impartición de tu santo y poderoso Espíritu, Señor. Gracias, eterno y sublime Dios. Bendícenos y danos la gracia de tener un corazón dispuesto para amarte, para honrarte y para bendecirte. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amado, amada del Señor. Estamos, como les dije, muy agradecidos de poder compartir este tiempo con ustedes. Quiero que usted deje todo lo que está haciendo. Yo sé que a veces nosotros sintonizamos esto por YouTube y ponemos el video y vamos haciendo otras cosas. Algunos siguen en sus celulares, otros siguen viendo la transmisión nuevamente en su televisión, otros en el celular. Pero deje a un lado todas aquellas cosas que lo distraen y que preste atención a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Entonces, vamos a ir ahí a la palabra del Señor y vamos a ir a Isaías capítulo 55 y abramos nuestras Biblias en Isaías 55 y vamos al versículo 6. Abra ahí y vamos al versículo 6 y 7. Dice así: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué tremenda es esta palabra, ¿cierto? Esta porción de la palabra del Señor, donde Él nos está diciendo: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, ¿sí? Llamadle en tanto que está cercano. Y hoy nosotros estamos disfrutando de esa misericordia. Llamadle mientras Él, dice ahí, llamadle en tanto que está cercano. Y Dios se ha acercado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y Él ha querido que tú y yo vayamos y podamos establecer esa relación íntima con Él. Él quiere que tú y Él sean uno y se fundan en uno. O sea, Él, Dios Todopoderoso, y yo quiere que seamos uno. O el Dios Todopoderoso y tú se deben volver uno. ¿Cierto? Ahí lo dice.
llamadle en tanto que está cercano. El Señor está cerca de nosotros. Él ha decidido acercarse a los seres humanos para que todos podamos vivir en su plenitud, ¿cierto? Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Si está diciendo mientras pueda ser hallado, quiere decir que va a haber un momento en el cual ya el Señor no va a extender o no va a estar cercano tanto para ti y para mí. Así que en este tiempo el Señor nos está llamando a que nosotros estemos cerca de Él, estemos junto a Él, ¿sí? Porque ahí ya luego dice la razón, dice en el versículo 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Ahí está hablando, es para eso. Si tú y yo andamos en pecado, necesitamos volver al Señor. Necesitamos retornar a Él, volver a Él por su gracia y su misericordia. Entonces, a este retorno, a ese volver al Señor, volver a Dios, se conoce hay una palabra hebrea, ¿cierto? Dentro de los judíos que se conoce como teshuvah. Se escribe Teshuvah, teshuvah, ¿cierto? Que ese teshuvah significa arrepentirse de una manera sincera, es decir, de una manera profunda. Eso viene desde adentro. Es cuando tú dejas tus malos caminos. Es cuando tú, como dice ahí la palabra, cuando tú dejas tus malos caminos, tus pensamientos que no son conforme al Señor, tú los abandonas y entonces permites que el Señor venga y traiga su naturaleza santa sobre tu vida, ¿cierto? Ahí sí ese es el verdadero arrepentimiento, cuando tú te apartas para el Señor y dejas que el Señor haga la obra en ti. El Señor ha decidido acercarse a nosotros, aún así siendo nosotros pecadores. Y Él lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, a través del Mesías, a través de Cristo el Señor. Él hizo eso para que nosotros pudiésemos ser revestidos de su santidad. Por la sangre que nos cubre, por Jesucristo que nos limpia. Él nos llamó a nosotros para ser santificados y Él poner de su naturaleza en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Entonces, de manera que necesitamos todos nosotros experimentar ese teshuvah, ¿cierto? Ese teshuvah, ese arrepentimiento genuino, ¿sí? Y para eso tú necesitas identificar, según digamos la definición judía de lo que es el teshuvah, es identificar esas áreas en las cuales tú te encuentras débil, es examinar esos deseos e instintos que te desvían del camino de Dios para que tú puedas retornar así al Creador. En este caso, nosotros necesitamos reconocer entonces qué son esas partes que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, que nos están apartando del Señor. Por eso es necesario que tú tengas ese encuentro con el Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando viene la convicción de cuáles son esas áreas donde tú no le has cedido al corazón, tú no le has cedido al Señor tu corazón, entonces Dios, cuando ya las identifiques, estás teniendo apenas una parte del arrepentimiento. Necesitas ir y confesarlas al Señor y luego también tomar la decisión de apartarte, de apartarte, de apartarte ¿para quién? Para el Señor, de apartarte. El Señor te concede el poder para poder alejarte de eso que está siendo una lucha dentro de ti, ¿sí? Hay personas que creen que se han arrepentido porque simplemente han dejado de hacer ciertas cosas o han cambiado algunos hábitos que eran pecaminosos, pero realmente no se han vuelto al Señor porque siguen teniendo su mente
tal cual como el mundo la ha determinado. No han renovado su mente con base en los principios que el Señor ha establecido en su palabra. Ahí dice la palabra. Vamos a ir al libro de Lamentaciones. Vamos a ir al libro de Lamentaciones. Ahí, el libro de Lamentaciones, recuerde que fue escrito por el profeta Jeremías. Y vamos a Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Vaya ahí en su Biblia, Lamentaciones 3:40, que dice lo siguiente, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Vuelvo y lo leo. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos al Señor. Qué tremendo es esto, ¿cierto? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Y me puse a buscar entonces esta cita bíblica en hebreo y encontramos las siguientes significado de esas palabras. Saqué básicamente la de escudriñar, buscar y volverse. Y es algo bien bonito y muy interesante que debe hablar a nuestro corazón, que debe hablar a tu corazón y obviamente al mío, para que nosotros podamos tener un verdadero y genuino arrepentimiento o identificar si realmente nosotros hemos tenido un verdadero y genuino teshuvá. Porque aquí, como dice, escudriñar nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Ese teshuvá, como les decía, implica volver, revolver o cambiar el giro, o cambiar de sentido y volver al camino del Señor. Como les decía, muchas personas no creen o más bien piensan que porque se han dejado de hacer cosas ya se han arrepentido genuinamente. Y es que no, probablemente no se han vuelto al Señor de todo corazón. Y necesitan volverse a Dios de todo corazón. Entonces, miremos la palabra escudriñar. Escudriñar es hafash, que significa inquirir exactamente. Tiene otros significados, pero la que más se ajusta, digamos, ahí es inquirir exactamente. Y entonces, ¿qué es inquirir? Inquirir es preguntar hacia adentro. Es decir, cuando dice escudriñemos nuestros caminos, dice pregúntate cuál es el camino que tú has escogido, cuáles son tus caminos, por dónde te estás moviendo. Las decisiones que tú estás tomando son conforme a Dios o simplemente son conforme a lo que te ha dictado o lo que te ha enseñado el mundo, y si esto que te han enseñado es correcto o no, si es conforme al camino de Dios. ¿Sí? Ahí donde dice, examina si las cosas que hay dentro de tu corazón son conforme al camino o a la palabra que Dios nos ha regalado, a su bendita palabra, a la bendita palabra de Dios. Entonces necesitas preguntar hacia adentro, examinarte aquí internamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Tus caminos son los correctos? ¿Nuestros caminos son los adecuados? Y ahora miremos lo que dice la otra palabra, dice busquemos, ¿cierto? Dice ahí busquemos. Y también es una palabra hebrea que significa hakar, que vuelve y dice, y el significado es examinar íntimamente. O sea, esto es algo que es netamente tuyo. Necesitas permitir que haya un examen interno dentro de ti, si lo que tú estás haciendo es correcto y te va a llevar a un camino de bendición. Si las decisiones que has tomado, como lo digo, están correctas y conforme al propósito de Dios para tu vida. Si el desafiar a tus padres o el desafiar a la autoridad es conforme al Señor, si el camino que tú has escogido. Deshonrar a tu padre, a tu madre, es un camino correcto. ¿Sí? Íntimamente. ¿Cómo estás aquí?
si deshonrar tu cuerpo, si hacer cosas que no son conforme a la palabra de Dios, eh, trae honra a tu nombre, te dignifica, ser perezosa, ser perezoso, ¿sí? Todo eso está dignificándote, está haciendo que tú seas una persona que demuestra el camino del Señor, tu manera de vivir, cómo la gente te ve, cómo te percibe. Tienes que examinar internamente cómo te están viendo los demás. ¿Te están viendo como una hija de Dios, como un hijo de Dios? ¿O simplemente solo estás hablando y te comportas como la gente del mundo? Con la diferencia es que lo que hablas es de Dios, pero tu comportamiento dice otra cosa. Es necesario que tú examines internamente tu forma de vivir, los caminos tuyos, esos caminos. Y todos necesitamos tener ese examen para poder tener un verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento está ligado a esto, a la palabra que sigue, que es volver. Se dice ahí, volvamos al Señor, ¿sí? Y eso significa arrepentirse, enderezar, dar la vuelta, girar, cambiar de dirección, ¿sí? Y eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es metanoneo, metanoia, que quiere decir una renovación de tu mente si es necesario, y un cambio, un giro. Necesitas girar tu vida. ¿Sí? Y esa palabra en hebreo, volvamos, es shub, ¿sí? Que significa apartarse. Te estás apartando para el Señor, porque vale la pena apartarse para Dios, ¿sí? Por ejemplo, un hombre, un jovencito, una jovencita, no han tenido intimidad sexual con nadie. Te estás apartando y guardando para el Señor, para el día en que venga ese hombre o esa mujer que va a ser tu esposa, o ese hombre que va a ser tu esposo en el caso de las mujeres, ¿sí? Estás apartada para él, pero es para darle honor al Señor y gloria y honra y exaltar el nombre de Dios. Tú te estás apartando. Estás guardándote en santidad. ¿Cuál es el camino que estás escogiendo para tu vida? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Sí? ¿Has experimentado entonces ese momento íntimo donde dice, Señor, aquí estoy, yo quiero volverme a ti? Dice, volvamos a Jehová. O sea, apártate para Dios, apártate, gira. El camino que estás tomando te está llevando a Dios, o necesitas hacer un giro. Porque si necesitas hacer el giro, este es el momento. El Señor dice, buscadme ahora mientras pueda ser hallado. Y aquí estás. Y tienes esa gloriosa oportunidad para dar el giro. Porque sabes cuál es el camino de retorno al Señor. Mirémoslo. Está en Juan 14:6. Juan 14:6. Que tú ya lo sabes. Muchos ya lo saben. El Señor lo dejó dicho. ¿Cuál es el camino de regreso? ¿Cuál es el camino? Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor te está llamando a tener un verdadero arrepentimiento y volver por el camino. Y el camino es Jesucristo. Te ha mostrado, te está llamando. Si tú estás teniendo un verdadero arrepentimiento, prepara tu corazón, examínate cómo estás viviendo, cómo es la manera en que estás llevando tu vida. Necesitamos examinar cuál es el mover, cuál es el motor de mi corazón. ¿Quién me mueve a vivir día tras día? ¿Es Dios? Si tu vida, Dios te está llamando y él se ha vuelto el motor, el que hace que tu corazón vibre en las mañanas. Tu corazón está vibrando por Él, para amarlo, para honrarlo, para bendecir su nombre. Cuando tú te levantas, la motivación tuya es alegrar el corazón del Señor. Quiere decir que tú estás caminando por esa senda donde hay un deseo y un anhelo profundo de darle el honor y la gloria a nuestro Señor, y estás mostrando probablemente, o no, netamente, un verdadero arrepentimiento.
Y es importante tener claro esto, esta palabra, Teshuvah, arrepentimiento genuino, verdadero. Sí, y en la Biblia hay un caso muy tremendo, muy bonito, donde alguien entendió, aunque en ese momento no había venido el Señor Jesucristo, ¿sí? En el Antiguo Testamento, pues hay un ejemplo que quiero que tengamos claro, porque ese verdadero arrepentimiento implica una renovación y un cambio, aún inclusive de nuestras costumbres, porque probablemente creemos que muchas cosas están bien hechas por el hecho de que la sociedad las aprueba, pero no necesariamente son conforme a la bendita palabra del Señor. La sociedad como está cambiando y la moral es relativa frente a eso. Y como ya relativizamos la moral, cada día se están haciendo nuevas normas, normas que inclusive ya están contradiciendo la palabra de Dios. Algunas naciones que se fundamentaron o el fundamento de ellos fue la palabra de Dios, han dejado la palabra del Señor y ya han relativizado su normatividad, como en el caso de los Estados Unidos, ¿sí? Han relativizado ya la ley y ellos había sido una nación fundada bajo la palabra del Señor y han humanizado, ¿sí? No quiere decir que nosotros no amemos la humanidad, sino que es dentro de la filosofía, una filosofía humanista. Y han entonces puesto al hombre por encima del Señor. Entonces por eso hoy todo es relativo. La moral se volvió relativa. Lo tremendo es que muchas veces, dependiendo de si te toca a ti, es válido. Si no, entonces no hay problema. Como hoy en día ya inclusive hasta los mismos pedófilos están pidiendo ser incluidos dentro de los derechos para ellos poder tener intimidad sexual con un niño. Y eso no está bien delante de los ojos de Dios. O muchas otras cosas más. Oyendo a un ejemplo más sencillo, como la moral de los seres humanos está siendo relativizada, aún inclusive está bien mentir. Y la gente se excusa, es que la mentira es válida si es una mentira piadosa. Y para el Señor una mentira piadosa no es válida, amados. Mentira es mentira. Y tú tienes que comprender eso. Mentira es mentira. La palabra de Dios dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y siempre estamos juzgando al borracho, a las personas que les gustan las del mismo sexo. Estamos siempre juzgando así, pero se nos olvida que internamente nuestro corazón puede ser el de una persona mentirosa. Y tú necesitas examinarte internamente, conforme y con base en la palabra de Dios. Por eso una persona que realmente se ha arrepentido, se ha vuelto a la palabra del Señor y el estándar de ella es la palabra bendita del Señor. Y la pregunta que yo te hago hoy, la palabra del Señor es la que ha determinado por dónde te estás moviendo, hacia dónde te estás dirigiendo. Porque si no te estás dirigiendo con base o conforme a la palabra del Señor, tal vez déjame decirte que tu arrepentimiento no es genuino ni verdadero. Porque una persona que se ha arrepentido genuinamente ha sido llevada de vuelta a los principios de Dios, a la palabra del Señor. Amamos más su palabra. Queremos que haya más de sus verdades puestas en nuestro corazón para podernos conducir día tras día. Y ese es el verdadero arrepentimiento, donde yo reconozco la bendición de nuestro Señor a través de su Hijo Jesucristo, que fue capaz de entregarlo para morir por nuestros pecados, pero anhelamos y tenemos un deseo profundo de que cada día haya más de Él en nosotros para poder cumplir su gloriosa y poderosa palabra, para poder poner por obra las enseñanzas del Rey de Gloria.
Queremos que haya más de su Espíritu en nosotros para nosotros poder avanzar hacia esa plenitud de cada día, parecernos más a su Hijo Jesucristo. Y es un verdadero arrepentimiento, es un arrepentimiento genuino en el corazón. Y como les decía, vamos a ver un ejemplo que está ahí en la palabra. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 23. Y vamos en el capítulo 23 y les voy a hablar un poco acerca de quién. En el versículo 25, o podemos leerlo desde el 24. Estamos hablando del rey Josías. Josías fue un hombre que hizo lo recto delante del Señor. Pero lo bonito y lo interesante de esto es que Josías empezó, como quien dice, a restaurar. La palabra de Dios dice que él empezó a restaurar la casa del Señor, el templo de Dios. Y entonces en medio de esa restauración, un sacerdote encontró un rollo de la palabra de Dios, es decir, encontró un rollo de la ley del Señor. Y se la leyeron a Josías. Y cuando Josías empezó a escuchar la palabra del Señor, se sintió reargüido. Y dice ahí que este hombre se entristeció de tal manera porque se dio cuenta que no estaba siendo conforme a la palabra de Dios en la instrucción que había dejado el Señor a través de Moisés. ¿Sí? Vamos a ir ahí al capítulo 22 y ya leemos el versículo, el 23. Y dice ahí, miremos que en el versículo 10, capítulo 22, versículo 10 dice, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y mira lo que dice en el 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Ahí este hombre se sorprendió porque entendió que no estaba llevando probablemente la nación por donde debía llevarla, por los caminos del Señor. Ahí él examinó cuál era el camino que estaba tomando. Como leía ahorita, examinad, como leímos en Jeremías, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Él empezó a escudriñar su camino, cuál era el camino que estaba tomando y estaban buscando internamente. La misma palabra del Señor lo redarguye y le instruye y le está diciendo, no estás llevando la nación bien y tu vida. Y aún así, este hombre cuando entendió esto, Dios ya había determinado un juicio contra Judá. Pero aún así, como vio el Señor que este hombre se había arrepentido genuinamente, mire lo que dice ahí mismo en el capítulo 22. Vamos a leerlo. Dice, en el capítulo 22, leámoslo desde el 16, dice, así dijo el Señor. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo mal. Todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Ahí está hablando de lo que ha acarreado el haber desobedecido, haberse salido del camino del Señor. Versículo 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se encendió contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis al Señor, diréis así, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. No verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta.
Muy tremendo, amados. Ya el Señor había dictado sentencias sobre Judá. Sin embargo, como este hombre se volvió de todo corazón, el Señor le prometió paz y que no iba a haber todo el mal que Dios había ya profetizado sobre el pueblo. O sea, Dios prolongó su misericordia. Y eso viene para todos aquellos que nos volvemos de corazón al Señor. Sí, y es una promesa de parte del Señor. Tienes que tomarla. Vuélvete a Dios de todo corazón. Este hombre se arrepintió. Y luego ahora sí vamos a leer el 23, el capítulo 23 del mismo libro de Segundo de Reyes, 23, versículo 25. Bueno, leámoslo desde el 24. Dice: Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso! Este hombre, como dice ahí, qué bonito que el Señor pudiera decir de nosotros, de ti y de mí, que te convertiste de todo corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Por eso todos nosotros necesitamos convertirnos de todo corazón. Cuando uno sigue leyendo, le recomiendo, o mejor dicho, como una tarea, leas el capítulo 22 y 23 del libro del segundo libro de Reyes. Y ahí va a ver cómo vivió Josías y las reformas que hizo. Este hombre derribó los altares, acabó con la idolatría. Todo eso, lo que decía la palabra, él lo hizo para que la nación fuera bendecida. A pesar de que Dios ya había dictado sentencia. Pero él anhelaba volverse de todo corazón y darle honor al Señor. Hay gente que ahora sabemos que las cosas no están bien. Y como no están bien, se desaniman y no siguen buscando al Señor, sino que dicen: no, pues como todo está mal y ya Cristo viene pronto. No se preparan, no preparan su corazón para la venida del Rey de Gloria, para el retorno del Señor, para el retorno del Rey, para el regreso de nuestro Señor. No están con el corazón preparado. En este caso, Josías lo que hizo es que derribó todo lo que era malo delante de Dios. Y a pesar de que ya se había dictado sentencia. Y a mí me sorprende esto, porque era el ánimo de este hombre de darle honor al Señor. De darle honor a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás dándole honor al Señor? ¿Tú quieres y anhelas darle honor a Dios? ¿Te has arrepentido genuinamente? Tu vida es un poema para Dios. Tu vida es una declamación de amor para Dios. Es hermoso porque cuando tú vives en su presencia, porque eso es una de las cosas, si hay un verdadero arrepentimiento, si hay un arrepentimiento genuino, eso va a traer la presencia de Dios a tu vida. Va a traer, porque si tú has tomado el camino que era en contra de Dios y te arrepentiste, quiere decir que hay un cambio, como te digo, un cambio de dirección. Ya no vas hacia el mismo lugar, sino que ahora vas apuntando al Señor, vas a apuntar a Dios, vas a caminar hacia Él. Y así es que vas a tener entonces la bendición del Señor sobre tu vida, porque realmente aquí hay alguien que se puso y se volvió de todo corazón y se puso en la brecha. Este mismo tipo de arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, como les digo, me debe llevar a Dios y a querer más de Él. Y este fue el arrepentimiento que predicó Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 19. Miremoslo. Hechos 3, 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Y ahí es lo que yo te decía, para que vengan arrepentidos, arrepentidos, dice ahí, y convertidos, es decir, para que sean borrados que vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿De dónde van a venir esos tiempos de refrigerio? De la presencia de Dios. ¿Por causa de qué? De que te arrepentiste genuinamente. Porque te arrepentiste verdaderamente. Porque hiciste un verdadero teshuvah. Porque cambiaste de dirección. Y si tú estás verdaderamente en ese sentir, te estás preparando para el regreso del Señor que está muy pronto. Estamos a puertas de la venida de nuestro Dios, de que Él venga por su iglesia. Tal vez tú no lo entiendas ahora, pero prepara tu corazón, prepara tu corazón. Vive en un constante y genuino arrepentimiento, no en culpa, sino en un deseo de tener más de Dios en tu corazón, en un deseo de volverse a su palabra, en no andar conforme al mundo, a la moral de este mundo, sino conforme a los principios del Señor. Tu deseo sea ese, un deseo genuino y verdadero, porque Él lo vale, porque Él quiere, para que tú marques la diferencia. Esos valores que el mundo probablemente está enseñando no son conforme a la palabra de Dios. Pero cuando te vean a ti, dicen, esta persona es diferente. No se mueve conforme a lo que nosotros conocemos. Pero cuando veo a esa persona, se mueve diferente. Pero la veo llena de gozo, de alegría. Para el mundo es normal y está bien que te inicies sexualmente antes de lo que Dios ha determinado para el matrimonio. Y está bien para el mundo, mas para Dios tú te guardas para la persona que Él ha establecido, con la que tú vas a vivir hasta que mueras o hasta que Él venga por su iglesia y te vayas. Y eso es ir en contra de lo que el mundo enseña. La gente dice menos oración y más acción, mas tú oras y buscas al Señor y también actúas conforme a las obras que Él preparó para que tú hicieras. Es algo bonito y hermoso y vale la pena vivir para Dios. Por eso búscalo, arrepiéntete, mira cuáles son esas áreas de tu corazón que aún necesitan del toque divino de Dios, del toque poderoso del Espíritu Santo, para que haya una convicción de pecado en tu corazón. ¿Cuáles son esas áreas que están haciendo que allí tú estés ahí? Entonces, amado, amada del Señor, glorifica al Señor con tu vida. Glorifícalo a Dios. Y entonces necesitamos entender cuáles son esas señales de un genuino arrepentimiento. ¿Sí? Hay unas señales básicas. Lo primero que tú tienes que saber es que tú no eres bueno. Eso es una señal tremenda. Tú reconoces que no eres una buena persona, sino que bueno no es sino Dios. Y que lo bueno que hay en ti es lo que Dios ha puesto de Él en tu vida. Entonces ahí tú empiezas a reconocer. Porque cuando ya reconoces eso, estás diciendo, Señor, gracias. Porque tú me estás transformando. También hay un deseo genuino de honrar a Dios con la vida. No es querer portarte bien, sino que lo haces por amor a Él. Anhelas y deseas es honrar al Señor donde quiera que estés,
No necesitas tener un pastor, un líder o X persona que te conozca para portarte bien, sino que tú tomaste la decisión de hacerlo por amor y por exaltar el nombre de Dios. Y allí es algo bonito y precioso que Dios está haciendo contigo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si tú estás viviendo de esa forma, no necesitas un vigilante, sino que sabes que el Señor te está mirando y que sabes que a ti te gusta agradarlo conforme a la manera en que tú vives, porque estás conociendo su palabra, sabes qué le agrada y qué le desagrada, entonces te sigues conduciendo por su camino, por la senda que él estableció, que son los pasos de Jesús. Es por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, hay fruto del Espíritu. Se tiene que evidenciar que hay fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23, el Señor establece cuál es el fruto del Espíritu. Miremoslo ahí. Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí ya está. Tu vida tiene que ir evidenciando que realmente te estás relacionando con el Señor, porque Dios es amor, es gozo, es paz, paciencia. Él es benigno contigo, es bondadoso. Dios tiene fe. Ahí dice, mansedumbre, es manso con nosotros, y es templado, es decir, Él tiene carácter. Y todas estas cosas cada día se van a ir haciendo manifiestas en una persona que realmente se ha arrepentido. Una persona que realmente se ha arrepentido cada día ama más lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece el pecado. Así que nosotros cada vez vamos a ir aborreciendo lo que es pecado. Porque el Espíritu Santo va a ir renovando tu mente y va a ir renovando nuestra mente para ir derribando las mentiras que el mundo atrae. Así que, amado, amada de Dios, te invito hoy para que realmente tengamos un arrepentimiento genuino, para que vuelvas a las Escrituras, para que tú decidas tomar esto en serio, la palabra de Dios, y meterla y decirle, Señor, métela en mi corazón. Y dame la gracia de vivir en tu presencia y poder darte honor y gloria y honra. Porque si hay un verdadero arrepentimiento, cambio de dirección o voy en la misma línea del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, yo te doy gracias por la vida de cada persona que está viendo este video. Y te pido, Señor, que le permitas verdaderamente tener un arrepentimiento genuino y verdadero. Como lo dicen tu pueblo, un teshuvah. Dios, ayúdanos a verdaderamente conocer qué se está oponiendo a ti y de saber que tú estableciste ese camino de redención a través de tu Hijo Jesucristo para ser nosotros transformados y cambiados. Te doy gracias por la manera en que tú nos estás enseñando a vivir. Te damos el honor y la gloria a ti, Señor. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, amados. El Señor les bendiga y les guarde. Los extrañamos mucho.